Buenas noches, estimados colegas. El día de hoy continuamos el curso Envejecimiento Muscular y Dolor, cortesía de Laboratorios Italmex Megalab y sus productos Romofan Bip, Claricel, Icapro y Narizol. Esta sesión corresponde al módulo número 4, lumbalgia en el paciente senil. Nuestro moderador en la noche de hoy es el doctor Mario Edgar Tena Sanabria. El doctor Tena es médico cirujano con especialidad en ortopedia y traumatología. Tiene una subespecialidad en cirugía de columna y es miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia. Por favor, recordemos mantener nuestras cámaras y micrófonos apagados para no interrumpir las presentaciones. Las preguntas las iremos recibiendo a través del chat y las compartiremos al finalizar las pláticas. A nombre de Italmex y las marcas participantes, muchas gracias. Sin más, los dejo con nuestro moderador. Que disfruten la sesión. Hola, buenas noches a todos. El día de hoy hablaremos sobre las lumbalgias en el paciente senil con el doctor Nicolás Durán Martínez y el doctor Daniel Gómez. Sabremos que los adultos mayores tienen una mayor predisposición de presentar dolores lumbares, ya que existe una relación con la degeneración a nivel de las articulaciones de la columna vertebral. Entre las causas más comunes de la lumbalgia, nos van a presentar artrosis y estenosis vertebrales. Al principio, este tipo de síntomas puede presentarse un dolor lumbar de forma intermitente y este va evolucionando hasta convertirse en un dolor constante y con el tiempo puede llegar a causar no solo una lumbalgia, sino también presentar una ciatalgia. Asimismo, nuestros pacientes adultos mayores tienen mayor probabilidad de padecer síntomas depresivos secundarios al dolor, a la inmovilidad o a la limitación funcional o depender de terceras personas. Por lo cual, es nuestro deber aprender a diferenciar un dolor lumbar e iniciar un tratamiento oportuno dirigido. Para entender todo este tipo de tratamientos, vamos a dar paso a las pláticas con el doctor Nicolás Durán Martínez, el cual es profesor titular del curso de residencias médicas en la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Además, es un ortopedista que se encuentra como médico adscrito en el Hospital de Valbuena. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, el doctor Nicolás Durán. Hola, muchas gracias. Es un placer para mí participar en este curso de dolor osteomuscular patrocinado por el laboratorio Italmex Megalabs. Quiero agradecer asimismo a mis compañeros médicos por su participación entusiasta en este curso. Agradezco también al laboratorio Italmex Megalabs y agradezco a la agencia Miramar por ayudarnos, por facilitarnos y permitirnos llevar este curso a cabo. Bueno, sin más preámbulos, me presento, soy el doctor Nicolás Durán Martínez, yo soy médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente soy titular del capítulo de Ortopedia Geriátrica en el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Realizo mi práctica privada en el Hospital Centro Médico de Alinde y mi práctica institucional en el Servicio de Ortopedia Dr. Luis Anaya Chávez del Hospital de Valbuena de la Ciudad de México y realizo algunas otras actividades en el ámbito docente. Para la charla del día de hoy, nos hemos trazado 4 grandes objetivos. En primer lugar, revisar aspectos relevantes de la anatomía de la columna lumbosacra. En segundo punto, analizar la etiopatogénesis del dolor lumbar en el adulto mayor. En tercer lugar, comentar cuáles son los hallazgos clínicos y de los estudios de imagen que realizamos cuando evaluamos a un paciente con dolor lumbar. Y por último, revisar el abordaje terapéutico. En este punto es importante señalar que vamos a hablar de tratamientos conservadores, no vamos a hablar en absoluto de tratamientos quirúrgicos. Quiero aclarar este punto para que no haya alguna situación más adelante. A manera de entrada, debemos de recordar que la columna es una estructura osteoarticular compleja. Es el sitio de origen de uno de los síntomas más incapacitantes que afecta al ser humano, que es el dolor lumbar. El dolor lumbar es una de las principales causas de incapacidad laboral en el grupo etario entre los 40 a 60 años a nivel mundial. Por lo tanto, destaca la importancia
de hacer un estudio y un análisis de esta patología tan frecuente en el ser humano. A manera de recordatorio, la columna vertebral es un complejo osteoarticular complejo. Está formado por la unión de 24 piezas móviles, las vértebras. Se divide en 4 regiones y la región de nuestro interés está aquí. La región lumbar, representada por 5 vértebras lumbares con sus discos intervertebrales. Los medios de unión de los cuerpos vertebrales o de estas piezas son 2. Una articulación de tipo semimóvil, anfiartrosis, representada por el disco intervertebral y por los cuerpos vertebrales supra y subyacentes al disco, y una articulación móvil de tipo trocoide, que son las articulaciones facetarias o apofisiarias, 2 articulaciones facetarias superiores y 2 articulaciones facetarias inferiores para cada una de las vértebras. Es importante señalar que la región lumbar soporta la mayor parte de las cargas fisiológicas, de 1 a 2.5 veces el peso corporal en marcha normal y entre 8 a 10 veces el peso corporal al levantar objetos que pesan en promedio 25 kilos. Revisando la anatomía de una vértebra lumbar, vemos que se caracterizan por ser más anchas, ser las vértebras más grandes. Tienen una parte anterior, que es el cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral tiene una estructura, tiene una estructura en cascarón. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cilindro de hueso esponjoso distribuido en 3 sistemas trabeculares principales, rodeados de hueso cortical que se va a condensar en la plataforma articular superior y va a formar un reborde o rodete marginal. El cuerpo vertebral tiene 2 caras articulares, una cara articular superior, una cara articular inferior. Estas caras articulares, si las vemos en una vista superior, están cribadas, están perforadas y estas perforaciones participan o son importantes porque participan en el metabolismo y en el proceso de nutrición y de excreción del disco intervertebral. La región posterior o arco neural o macizo cigoapofisiario de las vértebras lumbares está caracterizado por los pedículos. Los pedículos se van a unir posteriormente y van a formar las apófisis articulares superiores. De estas van a nacer dos estructuras, una de cada lado, que forman las láminas vertebrales, que se van a unir sobre la línea media y hacia la región posterior formando la apófisis espinosa. A un costado de los pedículos superiores van a nacer las apófisis transversas o apófisis costales y por debajo de ellas vamos a encontrar las apófisis articulares superiores. En una vista superior apreciamos el conducto vertebral que tiene un diámetro anteroposterior y un diámetro transversal. Esto va a conformar el canal central o conducto central y la zona del neuroforamen que va a formar el canal lateral o receso lateral, que son los sitios de compresión cuando existe patología de tipo degenerativo en la columna vertebral. El disco intervertebral, a su vez, está constituido por 2 porciones. Una porción que deriva de la notocorda, que es el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es altamente hidrofílico y esta capacidad de hidrofilia está proporcionada por la abundante presencia de proteoglucanos, principalmente condroitin sulfato y queratan sulfato, y heparan sulfato, perdón, y fibras de colágeno tipo 2. Estas fibras de colágeno tipo 2 proporcionan la característica al disco de absorber la mayor carga en compresión. El núcleo pulposo, a su vez, está rodeado por una serie de láminas concéntricas que tienen una orientación preferencial de inclinación radial a 30 grados, conformadas por fibras colágenas tipo 1, que tienen también una alta proporción de puentes cruzados que le confieren una mayor resistencia a las fuerzas de tensión. El disco intervertebral funciona bajo un gradiente de presión. Este gradiente de presión se realiza entre los componentes celulares y la matriz ósea. Este gradiente de presión va a progresar en 4 zonas de la periferia hacia el centro y va a estar determinada por la naturaleza hidrofílica del núcleo. El núcleo va a brindar rigidez y resistencia a la compresión
por la interacción de las moléculas de proteoglucanos y de fibras de colágeno tipo 2 y va a transformar estas fuerzas de compresión en fuerzas de tensión radial que van a actuar sobre las láminas del anillo fibroso, que van a absorber el 20% o el 25% aproximadamente de la carga del disco. Desde el punto de vista funcional, las unidades vertebrales tienen dos grandes divisiones. Un pilar anterior representado por el cuerpo vertebral, el disco intervertebral y el cuerpo vertebral subyacente, que va a absorber el 80% de la carga, y el macizo cigoapofisiario, que está representado por las facetas articulares superiores, inferiores, las láminas, los pedículos, las apófisis espinosas, las transversas, el ligamento amarillo, los ligamentos capsulares, y que va a actuar como un sistema tensor. A su vez, existe otra división en la que hablamos de un segmento estático que está representado por la vértebra propiamente dicha, es decir, todo el cuerpo vertebral y todo el arco neural va a formar ese complejo estático, perdón, y un complejo dinámico que está representado por el ligamento longitudinal anterior, el disco intervertebral, el ligamento longitudinal posterior, el neuroforamen, el ligamento amarillo, los ligamentos capsulares, las articulaciones facetarias, las láminas pedículos y los ligamentos supraespinosos. Este segmento móvil va a actuar como un tensor dinámico para neutralizar las fuerzas de compresión. A su vez, un sistema ligamentario complejo que está agrupado en dos grandes anexos. Los anexos al pilar anterior, que estarían representados, o están representados, mejor dicho, por los ligamentos longitudinales comunes, anterior y posterior, y los anexos al pilar posterior, que son los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos, los ligamentos supraespinosos, los intertransversos y los ligamentos capsulares. Los ligamentos capsulares son importantes porque las facetas articulares absorben hasta un 40% de la carga en extensión cuando la columna tiene un pinzamiento intersomático, se transfiere la carga del segmento del segmento anterior hacia el segmento posterior, y esta absorción de carga es la que va a llevar a la inestabilidad finalmente de la columna lumbar. En la articulación lumbosacra, esta es una zona de alta tensión en donde se concentra una cantidad importante de fuerzas. Existe una tendencia natural del cuerpo vertebral de L5 a desplazarse hacia adelante y a desplazarse hacia abajo, y esta tendencia está determinada por la inclinación que tiene la vértebra sacra. ¿Cómo se elimina o qué mecanismos tiene el organismo para disminuir esta tendencia, este desplazamiento? Bueno, pues las articulaciones facetarias que van a formar un enroque o se van a enroscar, un encastre, mejor dicho, en las articulaciones facetarias que van a impedir este movimiento. Cuando se produce una zona de la falla ísmica que está localizada entre las facetas superiores e inferiores, se produce una espondilolisis, y esta espondilolisis condiciona que ya no haya contención para el desplazamiento anterior del cuerpo vertebral, y entonces se asocia a una espondilolistesis. Una espondilolisis la apreciamos en las famosas imágenes de los perritos de Madame LaChapelle, en donde en las proyecciones oblicuas de la columna lumbosacra vemos la interrupción del cuello, que representa la pars interarticulares o zona ítmica, en donde se lleva a cabo la espondilolisis. A su vez, los grupos musculares de la columna vertebral también son sitio de origen de dolor lumbar, y estos están agrupados en tres grandes grupos. Un grupo de músculos posteriores que tiene tres fascículos o tres subgrupos. El grupo profundo, que son los músculos paravertebrales propiamente dicho, un grupo intermedio y un grupo superficial. Los músculos laterovertebrales, que estarían representados por el psoas mayor, y también un grupo de músculos anteriores representados por los rectos, por el transverso del abdomen y por los oblicuos internos y externos. Todos estos grupos musculares actúan también y son causa o son motivo también de la génesis del dolor de la espalda baja. ¿Sí? El agujero de conjunción también es un elemento importante, es por donde emergen los nervios raquídeos, y este agujero de conjunción está limitado por delante por el disco intervertebral y por el cuerpo. Por detrás se encuentran delimitados por las articulaciones facetarias y por los ligamentos amarillos, y por arriba y por debajo por los pedículos supra y subyacentes.
Como vemos entonces, las raíces nerviosas emergen en esta forma y cuando nosotros hacemos una exploración del nervio ciático con la maniobra de la SEC, el estiramiento o el recorrido que tiene que hacer la raíz nerviosa es lo que produce el dolor. En esta vista superior vemos lo que constituiría o los elementos que constituyen el canal central y los elementos que constituyen el canal lateral o zona o receso lateral, que son los sitios de compresión. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos cuando tenemos a un paciente con dolor lumbar? Primero, debemos de realizar un diagnóstico apropiado en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque debemos de evitar que este paciente se vaya a la cronicidad. Si nuestro paciente se va a la cronicidad, aumenta el sufrimiento del enfermo y también aumentan los gastos que derivan de esta atención. Debemos de escoger también cuál es la mejor intervención terapéutica para aliviar este síndrome doloroso y evitar esta cronicidad. La mejor intervención en el menor tiempo posible, con el menor costo posible y con la menor presencia de reacciones adversas farmacológicas, ¿sí? El problema entonces, o el primer problema, es la gran heterogeneidad que existe para definir lo que es un dolor de la espalda baja. La lumbalgia tiene numerosos térmicos que son también conocidos y ampliamente manifestados por la población o por nuestros pacientes. Ellos lo refieren como dolor de espalda baja, como ciática, como lumbago, como dolor de cintura o dolor de cadera. Sin embargo, aún en los médicos y aún en los diversos estudios que se hacen sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la génesis o sobre las principales características epidemiológicas de la lumbalgia, la diversidad de términos es lo que genera mucha confusión al momento de analizar todos los factores que se identifican en estos estudios. En el 2011, el grupo de trabajo en nuestro país que realizó la guía de práctica clínica para el dolor lumbar, define al dolor lumbar como la presencia de dolor o malestar en la zona lumbar, localizado en el borde inferior de las últimas costillas y en el pliegue inferior de la zona glútea. Puede o no irradiar a una o ambas piernas, va a comprometer estructuras osteomusculares y ligamentarias y puede o no limitar funcionalmente al paciente, dificultando la realización de sus actividades de la vida habitual o de la vida diaria y que pueden causar ausentismo laboral. Esta definición ha sido ampliamente aceptada a nivel mundial, es referida por varios autores. En grupo de trabajo por Barre y colaboradores en un hospital dedicado exclusivamente a la atención de problemas de la columna vertebral en Francia, propone una clasificación para el dolor lumbar inespecífico, que es el dolor lumbar más frecuente, en tres grandes grupos. El dolor lumbar de origen no degenerativo. ¿Cuál es este dolor? Aquel que es producto de la destrucción vertebral secundaria a un trauma, a una infección, a un tumor, o bien por la presencia de una enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante. El dolor lumbar de origen degenerativo, o lo que conocíamos antiguamente como dolor lumbar inespecífico, que está asociado a los cambios inflamatorios mediados por un proceso de desgaste articular y de desgaste de las estructuras subyacentes, principalmente el disco intervertebral, y un pequeño grupo de pacientes que presentan un dolor que a pesar de los mejores estudios en exploración física, en estudios complementarios, no se identifica una causa así específica y se determina como dolor lumbar de origen indeterminado. Spitzer y Leblanc en 1987 definen a la lumbalgia de acuerdo a su evolución o al periodo de evolución que tiene en tres grandes grupos. La lumbalgia aguda, que va de las 0 a las 6 semanas, la subaguda cuando la evolución se encuentra entre la sexta a la 12ª semana y la lumbalgia crónica cuando el paciente tiene más de 12 semanas de evolución con presencia de dolor lumbar, no importa la intensidad ni las características de este dolor. Desde el punto de vista epidemiológico, la lumbalgia representa un problema de salud pública muy importante. Ya vimos que es la primera causa de incapacidad global en el grupo entre 40 y 60 años de edad. Se calcula que aproximadamente hasta 2/3 partes de la población global puede llegar a tener en algún momento de su vida un dolor lumbar, por lo que la prevalencia de vida
para las personas para que desarrollemos dolor lumbar es bastante elevado, entre un 60 a un 80% de probabilidad. El dolor lumbar genera o es la principal causa de la pérdida de días laborales año y también puede presentarse en todos los segmentos de edad. Puede iniciar en edades tempranas de la vida, en la infancia, y hacerse patente en los últimos años o en el adulto mayor, en donde es una causa muy frecuente de dolor. En términos generales, en más del 90% de los casos de dolor lumbar agudo, este va a remitir en un periodo no mayor de 6 semanas, o sea, estaríamos hablando de un dolor lumbar agudo. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje o una pequeña proporción de pacientes en que este dolor se va hacia la cronicidad. Al irse hacia la cronicidad, la intensidad del dolor y la discapacidad funcional que genera condiciona que los pacientes busquen atenciones. Muchas veces estas atenciones tienen una escasa práctica, una escasa evidencia científica, y la mayoría de ellas son costosas e ineficaces. La cronicidad se va instalando de manera progresiva en los pacientes y va generando también un incremento en los costes de atención secundaria y una merma en la salud general del paciente por la presencia del dolor lumbar mismo, por la presencia de inmovilidad, síndromes o síntomas de tipo depresivo y otros problemas que se van agravando conforme va pasando el tiempo. Hace ya algunos años, en Estados Unidos, el sistema Medicare, en un estudio que se hizo en su población cautiva, determinó que el dolor lumbar ha generado un impacto importante en el aumento en los costes de atención de los pacientes que lo presentan. Se observó un incremento en los costes en los costes y en la realización de procedimientos de infiltraciones facetarias y de infiltraciones epidurales en un 629% y en la prescripción de opiáceos hasta en un 423%. Asimismo, se incrementó el número y los costes de resonancia magnética indicadas para la presencia de dolor lumbar, muchas veces sin indicación precisa. Y también incrementó el número de procedimientos quirúrgicos y los costes de los mismos. Y todo esto sin tener una repercusión positiva en disminución del dolor ni en la recuperación funcional del paciente. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en México? Tenemos dos grandes ramas de estudio, una que se hizo en un medio privado y una que se hizo en un medio público, más o menos la misma edad, el mismo promedio de edad, la mayoría de los casos fueron mujeres. En un medio privado, la mitad de los casos fueron lumbalgias clasificadas como agudas y en ellas el trauma, los eventos mecánicos y algunos procesos infecciosos fueron los causales de este dolor. Pero para la lumbalgia crónica, que representa casi también la mitad de este grupo de pacientes, la principal causa fue degenerativo, seguido de traumas por fracturas, por fragilidad, principalmente por osteoporosis y, ojo, muy importante, pacientes que tienen el antecedente de una cirugía de columna previa. En un medio privado, en un medio particular, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí lo que destaca es la cronicidad que presentaban estos pacientes. 10 meses de evolución de los pacientes con el dolor lumbar. Se identificaron morbilidades importantes de tipo cardiometabólico y se identificaron factores de riesgo que ya han sido determinados en estudios previos, como son la obesidad, el tabaquismo, las actividades de carga, actividades laborales en donde se hace carga y algunos factores psicosociales. Y dentro de estos factores psicosociales, cabe señalar el grupo de pacientes que busca una compensación económica por la presencia de su dolor lumbar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado en la génesis del dolor lumbar? Sin duda, la presencia de un dolor lumbar previo que generalmente inicia en edades tempranas de la vida es el principal factor de riesgo para presentar dolor lumbar en etapas ulteriores de nuestra vida. La realización de actividades lúdicas y actividades laborales en posiciones repetitivas o en posturas prolongadas también es un factor importante. Actividades laborales en donde las personas están expuestas a efectos vibratorios por las herramientas que manipulan también generan o son factor de riesgo para desarrollar dolor lumbar.
El sobrepeso y la obesidad hay un poquito de controversia entre si realmente son factores de riesgo que condicionen la presencia de dolor lumbar. Está bien identificado que estas dos condiciones son factores de riesgo para la cronicidad, pero existe mucho debate en si realmente por sí mismos son un factor de riesgo para que el paciente vaya a presentar un dolor de espalda baja. Sin duda, el tabaquismo, por los efectos nocivos en la combustión del tabaco que le pega a muchas células óseas y que le pega también al disco intervertebral, es un factor de riesgo muy importante. El sedentarismo, asociado a la toma de posiciones viciosas, de actitudes viciosas que genera una hipotrofia muscular, una falta de actividad muscular paravertebral, abdominal, lateroabdominal y de la musculatura en general, pues es un factor de riesgo muy importante también identificado y algunas situaciones psicolaborales que ya habíamos comentado. Hablando de la patogénesis de la discopatía o de la enfermedad degenerativa a nivel lumbar, esta tiene tres grandes causas. En primer lugar, los procesos degenerativos inflamatorios secundarios a el proceso degenerativo osteoarticular que se lleva a cabo en las facetas articulares. Hay hidrartrosis, hay esclerosis, hay osteofitos, hay pinzamiento, hay engrosamiento de los ligamentos capsulares, hay engrosamiento del ligamento amarillo, hay una menor capacidad para transferir las cargas y hay una mayor exposición a la transferencia de cargas de compresión axial en las facetas articulares que las llevan al fracaso y que contribuyen a la inestabilidad que va produciendo, que va cerrando o formando un círculo vicioso de degeneración osteoarticular. A ello sumamos la enfermedad discal, en donde la pérdida de hidratación del disco intervertebral con disminución de su altura, con fisuración del núcleo pulposo, con fisuración del anillo fibroso, con la capacidad o la pérdida de la transferencia de cargas la inmovilidad, y la inestabilidad secundarias, pues van a producir alteraciones que van a ir también cerrando este círculo vicioso. Y por último, la inactividad muscular, la falta de movimiento, la falta de fortalecimiento muscular abdominal y de los músculos paravertebrales contribuyen también al desarrollo y a que se cierre este círculo vicioso que va a caracterizarse por estas imágenes que vemos en este modelo, ¿no? El pinzamiento intersomático, ¿sí? Prácticamente la desaparición del disco intervertebral, la artrosis foraminal con compresión de la raíz nerviosa, la artrosis facetaria, los osteofitos sobre los cuerpos vertebrales, la esclerosis, en fin, y la inestabilidad que lleva a estos pacientes a manifestar dolor, discapacidad funcional y en algunos casos presencia de datos o de síntomas de tipo neurológico. Muy bien. Es importante en la evaluación del enfermo con dolor lumbar la elaboración de una historia clínica completa. Una adecuada semiología del dolor y de los fenómenos que lo acompañan, junto con una adecuada exploración neuroortopédica, puede orientar y llevarnos a realizar un diagnóstico de certeza. Si bien es cierto que se refiere que el diagnóstico de certeza solo se puede realizar en términos generales, en un porcentaje muy bajo, es importante que hagamos uso de esta herramienta clínica. Debemos de hacer un uso juicioso de los estudios de apoyo de imagen. En general, no se recomienda la realización de estudios radiográficos en casos de pacientes que presentan dolor lumbar agudo o que tienen un dolor crónico que presenta periodos de recurrencia en donde remite, exacerba, pero que no tiene síntomas neurológicos. ¿Cuándo debemos indicar la realización de estudios de apoyo? Pues cuando el paciente tenga lo que llamamos banderas rojas. Las banderas rojas son situaciones patológicas que nos hablan de enfermedades sistémicas o de compromisos vertebrales por destrucción ósea, por tumores, por traumatismos, por infecciones, por cirugías recientes, o bien la presencia de un déficit neurológico progresivo o grave, principalmente la presencia de retención urinaria de anestesia en silla de montar en la zona perineal, que nos hablaría del establecimiento de un síndrome de cola de caballo. En estos casos, el estudio o el apoyo con estudios de imagen o la realización de estos estudios está indicado.
Una vez que hemos revisado a nuestro paciente y que podemos nosotros y que hemos identificado los factores de riesgo, ¿sí? Podemos nosotros establecer así en términos generales cuál es el origen del dolor. Y entonces, en el 97% de los casos del dolor de espalda, el origen es mecánico, ¿sí? Seguido de un esguince lumbar y de una espondilosis en los casos de dolor lumbar agudo. Cuando el dolor lumbar es crónico, la espondilosis y la hernia discal asociada a estenosis del canal o a espondilolistesis y espondilolisis e inestabilidad son quizá las principales causas. Un porcentaje bajo de pacientes tiene un dolor lumbar de origen visceral originado en los órganos intrapélvicos y los pacientes y otro grupo de pacientes que tienen un dolor no mecánico que afortunadamente representan menos del 1% y que generalmente están asociados a neoplasias. Y aquí en la población adulta mayor, pues pensar siempre en las neoplasias de origen metastásico, aunque también hay unas neoplasias de origen primario que afectan la columna vertebral. En la exploración física del paciente es importante evaluar su postura, la actitud, el tipo de marcha que presenta, la alineación que presenta en el sano coronal y sagital, los arcos de movilidad, evaluar el estado de la superficie en busca quizá de manchas café con leche o determinar la presencia de una escoliosis como en este paciente. Asimismo, a la palpación, evaluar los puntos dolorosos facetarios, paravertebrales y ciáticos y realizar las maniobras de provocación. En relación a las maniobras de provocación, el signo de elevación de la pierna o signo de la SEG, que es positivo al elevar la pierna entre unos 30 a 60 grados y que va a reproducir un dolor por estiramiento del nervio ciático, porque el nervio ciático, la raíz tiene que hacer un mayor recorrido, cerca de 12 milímetros, cuando elevamos la pierna, genera el dolor. ¿Sí? Otras maniobras que son similares al signo de la SEG, pues es el Bragar, el ASEG contralateral, el ASEG invertido, el ASEG bilateral, que son maniobras que nosotros podemos despertar en nuestros enfermos y que nos orientan a pensar en algunos tipos de patologías. El signo de la SEG por sí mismo tiene una sensibilidad del 91% para radiculopatía, de tal manera que tenemos nosotros que saber interpretarlo y sobre todo saber realizarlo. La exploración neuroortopédica es muy importante. Vamos a evaluar la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda y la sensibilidad vibratoria de los distintos dermatomas del segmento lumbosacro, ¿sí? La fuerza muscular con la escala de Daniels al evaluar los miotomas, ¿sí? Para flexores, para extensores de rodilla, de tobillo, de dedos, para flexores de tobillo, ¿sí? Evertores e invertores de tobillo y de pie. Y los reflejos rotuliano y el reflejo aquilio que evalúan L4 y S1 principalmente, forman parte de la exploración física, ¿sí? Diversas asociaciones de médicos en Estados Unidos de Norteamérica, como la Academia Americana de Anestesiólogos, la Academia Americana de Médicos de Urgencias, la Academia Americana de Médicos Familiares, la Sociedad de Cirugía Vertebral, de Cirugía de Columna de Norteamérica y la Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación recomiendan estas prácticas para la elección o la determinación de estas prácticas para una mejor atención de nuestros pacientes. Se remarca mucho el evitar los estudios de imagen como resonancia magnética, tomografía o radiografías para el dolor agudo sin que tenga banderas rojas. Evitar también los estudios de imagen de columna lumbar en las áreas de urgencia para los adultos con un dolor de espalda baja de origen no traumático, a menos que el paciente presente un déficit neurológico severo o se sospeche una enfermedad subyacente con compromiso sistémico. No realizar nuevamente imágenes para el dolor lumbar en la espalda, el dolor lumbar en las primeras 6 semanas, a menos que estén presentes las banderas rojas. Ya vimos cuáles son estas banderas rojas y no se recomiendan tampoco los estudios avanzados de imagen como la resonancia magnética principalmente en las primeras 6 semanas en pacientes con un dolor agudo no específico en ausencia de banderas rojas. Por último, la Academia Americana de Medicina de Rehabilitación y Terapia Física recomienda no prescribir opiáceos para el dolor agudo sin hacer antes una evaluación y escoger alternativas menos agresivas para la evaluación del paciente.
La realización de estudios simples de radiografías, entonces, está limitada y en presencia de las banderas rojas que habíamos comentado. Estas proyecciones radiográficas en AP y en lateral, obviamente, no son de una persona adulta mayor. Vamos a evaluar las formas, las articulaciones iguapofisiarias, superiores, inferiores, cuerpos vertebrales, transversas, espinosas, pedículos, la altura de los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, los agujeros de conjunción, las apófisis espinosas. Todo esto es lo que nosotros tenemos que evaluar en una radiografía simple, ¿sí? Esta es una radiografía ya propiamente de un adulto mayor, en donde vemos que el balance sagital está perdido, hay una escoliosis de nuevo hacia la izquierda, con pinzamientos intersomáticos, con formación de osteofitos, prácticamente los osteofitos están uniendo los cuerpos vertebrales. Hay inestabilidad, como vemos aquí, una espondilolistesis entre L4 y L5 con una artrosis foraminal importante. Estos pacientes, vean la calcificación que tiene aquí del ligamento longitudinal común anterior y la unión o la formación de osteofitos que se continúan con este ligamento y los osteofitos hacia el conducto posterior que también generan compresión o generan compromiso de las estructuras neuroradiculares. En el caso de esta paciente, la señora Lupita, que tiene el antecedente de osteoporosis y que inició con un dolor de espalda media y baja súbito secundaria a una caída de una silla, hacemos una radiografía y bueno, pues vemos una fractura por aplastamiento por una cuña anterior de la primera vértebra lumbar. Entonces, en este caso, ante un antecedente de una enfermedad sistémica en una paciente frágil, con un antecedente traumático menor, pues sí, aquí sí está indicado o es necesario hacer el estudio de imagen. Otras radiografías de otros pacientes adultos mayores que ya tienen datos de una espondiloartrosis severa, grave, con osteofitos, con pinzamiento, con escoliosis de novo, osteofitos hacia el conducto vertebral, osteofitos hacia los neuroforámenes, en fin, una inestabilidad severa en estos pacientes. Y estos pacientes van a tener un dolor crónico importante de muchos años de evolución, multitratado, de difícil manejo, ¿sí? La realización de estudios de resonancia de primera instancia no está indicado. La resonancia es muy útil porque nos da una vista general de el tejido óseo, pero sobre todo de los tejidos blandos y sobre todo del neuroeje, ¿sí? Y pues es importante en los casos en los que está indicado llevar a cabo la realización de este estudio. Por resonancia magnética nuclear, nosotros vamos a ver las distintas etapas por las que pasa el disco en su enfermedad, en la enfermedad discal. Recordar que los discos sanos son estructuras bicóncavas, cóncavas hacia abajo, cóncavas hacia arriba, que están contenidas dentro de las plataformas vertebrales y que en la imagen potenciada de T2, al tener un mayor contenido hídrico, pues son más claras, son más brillantes. Y aquí entonces empiezan los datos de patología discal. Cuando vemos una disminución y un aplanamiento de esta biconcavidad de los discos, hablamos de un disco gris o de un disco negro o de un disco deshidratado. Protrusión, cuando el disco o el material, la pared o el margen posterior del cuerpo vertebral. Los discos, perdón, eso es un abombamiento. Los discos que están protruidos, el fragmento desplazado, el diámetro del fragmento desplazado es menor al diámetro, este diámetro es menor al diámetro cefalocaudal del disco en esta proyección. Y los discos extruidos, que aquí no tenemos, casi intruso, el diámetro cefalocaudal del disco es mayor al diámetro el diámetro del material desplazado es mayor al diámetro del disco medidos en la misma proyección. Entonces, estas son las etapas de la enfermedad discal que nosotros evaluamos en la resonancia magnética. Los radiólogos estudian los cambios inflamatorios secundarios a nivel de los platillos vertebrales secundarios a la degeneración discal y los refieren como cambios tipo MODIC, que son 3 tipos de cambios tipo MODIC. Muy bien,
Entonces, aquí en esta lámina vemos que la mayoría de los casos de dolor lumbar agudo son secundarios a esfuerzos, esguinces lumbosacros en un 70% de los casos. La espondilosis y la hernia de disco ocupan un lugar importante en el dolor agudo, pero en el paciente adulto mayor esto se invierte y en ellos la espondilosis, la espondilolisis, las hernias discales, la espondilolistesis o la estenosis del canal son las principales causas de dolor que presentan estos pacientes, ¿sí? La Sociedad Norteamericana de Cirugía de Columna promueve promueve este algoritmo de evaluación en la consulta externa para un paciente adulto mayor con dolor de espalda baja. Primero, en la primera consulta, descartar las causas no mecánicas, identificar banderas rojas, educar al paciente, hacerle ver que muchas veces el dolor en ellos puede ser controlado y que obedece a una serie de cambios de tipo inflamatorio crónicos. En muy pocos pacientes está indicado realizar un tratamiento quirúrgico. Hay que reasegurar que el pronóstico, hay que reasegurarle al paciente que el pronóstico es bueno, que no se requieren intervenciones mayores. Debemos de promover en ellos la realización de actividades físicas y el retorno a sus actividades habituales sin someterse a esfuerzos de carga, evitar el reposo prolongado para evitar un mayor dolor y escoger un tratamiento más apropiado. Evitar en lo posible en los adultos mayores el uso de opiáceos y considerar en ellos un tratamiento con medicina física. En una segunda visita debemos de asegurarnos que el paciente se haya adherido adecuadamente al tratamiento. En presencia de persistencia del dolor, pues considerar el uso de otros fármacos distintos a los AINES, mantener un tratamiento fisiátrico es importante y reforzar las recomendaciones de reincorporación a sus actividades habituales. En caso de persistencia del dolor, reevaluar la presencia de comorbilidades u otras causas que pudieran generar dolor. En un estudio publicado en Lancet ya hace algunos años, se determinó que la mayor parte de los casos de dolor lumbar se resuelven de manera independientemente del tratamiento aplicado y en algunos no mejoran haga lo que se haga. Es ahí en donde reside el problema al que nos enfrentamos los médicos, los pacientes y los encargados de las decisiones políticas. Recomendaciones generales: evitar el reposo absoluto, un reposo relativo, el uso de medios físicos, sobre todo calor, ayuda bastante. Promover los ejercicios de higiene de columna vertebral, ejercicios de McKenzie y ejercicios de reforzamiento dinámico es importante y sobre todo educar al paciente en la instalación de medidas de higiene, ¿sí? Este artículo nos habla de los efectos de los ejercicios de McKenzie y de los ejercicios de estabilización dinámica, que son los que mejor resultado tienen ante el dolor y la discapacidad funcional, sobre todo cuando los complementamos con medicina física. ¿Sí? Esta es una revisión metaanalítica de los resultados de la aplicación de ejercicios de McKenzie comparados contra ejercicios de Pilates o contra otros tipos de ejercicio y se aprecia que los ejercicios de McKenzie son los más indicados. En la guía de referencia rápida y en otras bibliografías globales, se recomienda como primer fármaco de elección el uso de paracetamol. Sin embargo, diversos estudios metaanalíticos encuentran que no existe una evidencia adecuada en el uso de acetaminofen comparado contra placebo para la mejora del dolor lumbar crónico. Es muy bueno para el dolor lumbar agudo, pero para el dolor lumbar crónico está cuestionado un poquito su uso. ¿Sí? Podemos usarlo o quizá uno de sus mejores efectos sea su alta bioseguridad y el hecho de que sinergiza cuando se combina con medicamentos opioides, sinergiza el mecanismo de acción de los medicamentos opioides. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, no existe un analgésico de este grupo que sea más efectivo que otros. En general, todos comparten las mismas reacciones adversas medicamentosas, se recomiendan por ciclos cortos y en el paciente adulto mayor con la conducta de la mitad de la dosis en el mitad del tiempo indicado. ¿Sí? El uso de opiáceos débiles,
cuando existe una falla con el manejo de los dos fármacos previamente mencionados. En el adulto mayor debemos de ser muy cautos con las reacciones adversas medicamentosas que presentan, sobre todo con la depresión ventilatoria y con la constipación que tienen los pacientes. Y bueno, por ejemplo, el tapentadol, que es el que está teniendo un poquito más de auge y que se prefiere la terapia de tapentadol contra terapias, en este estudio comparado tapentadol con pregabalina y lo compararon también contra tramadol. Sin embargo, yo considero que la mezcla de tapentadol pregabalina o tramadol pregabalina es un bombazo para el paciente adulto mayor, ¿sí? Otros fármacos como los antidepresivos tricíclicos, los miorelajantes musculares están indicados. Los miorelajantes musculares, vigilar las reacciones adversas, generan en algunos de ellos, en algunos pacientes, síndromes serotoninérgicos, en algunos otros disminución transitoria de la tensión arterial. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando evaluamos a un paciente adulto mayor y prescribimos estos medicamentos, ¿sí? El Colegio Americano de Médicos Familiares recomienda estas guías o estos puntos para una mejor práctica, ¿sí? Recalcamos no realizar estudios de imagen a menos que existan banderas rojas. Los AINES, los opiáceos y el topiramato son más efectivos que el placebo en el corto plazo para el dolor crónico. Aquí podemos usarlos en nuestros adultos mayores. El acetaminofén, los antidepresivos, excepto la duloxetina, los parches de lidocaína tópica o los TENS, pues no demuestran más beneficio que el placebo en los estudios metaanalíticos para el dolor lumbar bajo. Sin embargo, son ampliamente utilizados. Debemos siempre considerar referir al paciente a terapia física. Esto contribuye mucho a la mejora del enfermo y la educación médica del paciente para que entienda que este dolor puede manejarse, que va a tardar mucho tiempo, que vamos a tardar mucho tiempo en poder obtener un control del dolor, pero que el tratamiento quirúrgico se reserva para casos muy especiales y ya hablaremos en otra ocasión de los diversos tratamientos quirúrgicos. Las inyecciones epidurales, las inyecciones facetarias también es una parte del complemento del armamento terapéutico del que poseemos. Son muy importantes, alivian mucho el dolor en muchos pacientes, sobre todo cuando hay presencia de un síndrome facetario. Tiene indicaciones muy precisas, hay que hacerlo bajo guía fluoroscópica idealmente y bueno, pues se requiere un entrenamiento adecuado para poder nosotros hacer estas medidas terapéuticas. Bueno, sin más, los dejo con esta cita de René Descartes y espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta excelente plática del doctor Nicolás Durán Martínez, pasamos a la siguiente plática del doctor Alfonso Daniel Gómez, el cual es un amigo que es médico adscrito al servicio de ortopedia en el Hospital Enrique Cabrera. Entonces damos paso a su plática del doctor Alfonso Daniel Gómez. Hola, muy buenas noches. Gracias al laboratorio Italmex Megalabs por invitarnos a formar parte de este ciclo de charlas. Y bueno, vamos a hablar de cuando ya fallamos en el diagnóstico y en el tratamiento de la osteosarcopenia. Pues bien, vamos a tratar entonces la consecuencia de no haber diagnosticado y tratado de una forma adecuada y pronta a este problema. Vamos a abordar entonces las fracturas toracolumbares y su diagnóstico, así como su tratamiento. Parece que no corre mi presentación. Si me pueden ayudar de allá pasando las imágenes, algo pasa. Bien, ¿por qué tenemos que hablar de las fracturas toracolumbares? Bueno, en Estados Unidos se estima que 9.9 millones de personas van a tener osteoporosis y de estas 43.1 millones adicionales van a tener baja densidad ósea, lo cual va a ser una susceptibilidad mayor a presentar fracturas. La fractura vertebral a nivel toracolumbar
es el sitio donde se presentan la mayor parte de las fracturas relacionadas con la osteoporosis, seguidas de las fracturas de la cadera y seguidas de las fracturas del radio. Este dato es muy importante. Se habla de que 50% de un total de 1.5 millones de fracturas en los Estados Unidos osteoporóticas van a pertenecer a las fracturas toracolumbares. Wu y colaboradores en su estudio encontraron que un tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico para las fracturas vertebrales en los pacientes que tenían una osteopenia, revisaron un metaanálisis y ellos encontraron que el tratamiento quirúrgico contra el no quirúrgico representaba una opción mucho mejor. La siguiente, por favor. Bien, aunque sabemos que la mayor parte de estas fracturas van a sanar aún sin conocimiento o manejo del médico ortopedista, entre el 15 al 35% de estas fracturas van a provocar secuelas adversas, las cuales van a incluir dolor crónico, una función torácica y lumbar deficiente, una disminución del apetito, una deformidad sifótica a nuestro paciente, fatiga, un déficit neurológico con su inmovilidad resultante. Hablando de nuestros pacientes de la tercera edad, un dolor crónico es muy importante en el estado anímico del paciente, en su movilidad, y esta movilidad puede ser causal de enfermedades cardiorrespiratorias y tener a nuestro paciente al borde de la muerte. De aquí que es muy importante clasificar y encontrar el dolor y la causa del mismo. La siguiente, por favor. El riesgo que se estima de por vida de adquirir una fractura a nivel de la columna vertebral, la cadera o la muñeca, que son los lugares de mayor aceptación de fracturas osteoporóticas, después de los 50 años, va a ser 40% en las mujeres, es decir, del total de personas mayores de 50 años, en mujeres el 40% va a tener alguna fractura en este tipo de, alguna región anatómica. Y el 13% para los hombres. Ya sabemos que los hombres tienen menor disminución de la calidad ósea que las mujeres. La mayoría de las fracturas osteoporóticas van a ocurrir después de caídas menores. En nuestros adultos mayores no necesitamos impactos de alta energía para producir fracturas. Y el 80% de las fracturas, recordemos que se dan dentro del hogar. De aquí la importancia de diagnosticar de forma precisa y pronta este tipo de lesiones. La que sigue, por favor. Aunque sabemos que solo aproximadamente el 30% de las fracturas vertebrales se va a reconocer en el momento de la lesión, la mayoría de las fracturas que son silenciosas o pasan clínicamente silenciosas van a restablecerse, van a curar sin secuelas adversas. La etapa aguda del dolor va a ser de las 2 a las 3 semanas. Aquí el paciente va a referir que me duele. Muchos pacientes tenemos que tener en cuenta que se les olvida que se cayeron de sentón, que se pegaron y solo van a referir dolor. Entonces tenemos esta ventana de oportunidad de 2 a 3 semanas para tratar al paciente de una forma correcta. Sabemos que a medida que la parte anterior colapsada de esta fractura vertebral va a ir curando, el resto de carga de nuestra columna va a ir deformando en cuña el sitio de la fractura y va a tener como ende entonces nuestra deformidad sifótica. La que sigue, por favor. Además del dolor crónico en nuestros pacientes adultos mayores, tenemos que englobar otras patologías que generalmente no les prestamos atención en los pacientes jóvenes con traumatismos agudos. Hay alteraciones del sueño. Al tener alteraciones del sueño, el paciente no va a descansar de forma adecuada, va a tener presencia de depresión debido a la disminución de la movilidad. Recordemos que un paciente que tiene movilidad y que no es un paciente dependiente va a tener una calidad de vida adecuada. La autoestima se va a ver disminuida y por ende la calidad de vida va a ser mala. Estas son secuelas de las fracturas que se presentan en los adultos mayores. A últimas instancias, en estudios se ha encontrado que la cifosis, al alterar la caja torácica y la forma de la misma, van a presentar los pacientes reflujos gastroesofágicos, lo cual va a aumentar que el paciente no quiera comer, que haya desnutrición del paciente. Las fracturas vertebrales también se van a asociar con un aumento de la mortalidad del paciente adulto mayor y esto presumiblemente es debido a la función pulmonar restringida en la deformidad de la caja torácica. La que sigue, por favor.
Pues bien, vamos a tocar algunos temas muy puntuales que ya el doctor Tena nos hizo favor de dar un abordaje de toda la anatomía toracolumbar. Vamos a saber que la región toracolumbar va a tener una estabilidad mecánica y una estabilidad neurológica. Denis ya hace muchos años en su trabajo clásico, donde dividía en las tres regiones la columna toracolumbar, hablaba de la inestabilidad toracolumbar en tres subgrupos. Él hablaba de que hay una inestabilidad mecánica, que es el primer grado, una inestabilidad neurológica, que es el segundo grado, y la unión de estas dos forman el tercer grado. La estabilidad mecánica de la columna toracolumbar se va a evaluar si el complejo ligamentario posterior, que ya habló el doctor de toda la anatomía, está íntegro o no. Vamos a repasar que el complejo ligamentario posterior va a estar compuesto de un ligamento supraespinoso, un ligamento interespinosos, el ligamento flavum, las cápsulas y las articulaciones facetarias. Estas estructuras se van a ver alteradas si es que el complejo ligamentario posterior está dañado o no. Las radiografías siempre nos van a ayudar mucho también a tratar de forma indirecta de encontrar el daño. Cuando encontramos una disminución del 50% de la altura del cuerpo vertebral por un aplastamiento, podemos inferir que estas estructuras se dieron a la hora del acuñamiento y hay una lesión de este complejo ligamentario posterior y entonces tenemos una fractura inestable. El aumento de la distancia interespinosa de más de 30-35 grados y la deformidad cifótica van a sugerir una lesión del complejo ligamentario posterior, ya que para que haya una deformidad de más de 35 grados cifótica es porque todo el complejo posterior falló y se dio para que se diera esta deformidad. La que sigue, por favor. Bien, las radiografías simples nos van a dar muchos elementos y es el primer diagnóstico que vamos a tener a la mano. Deben de tomarse, sin embargo, ciertas características en estas radiografías. Las debemos de tomar siempre en la medida de lo posible de pie, ya que si nosotros no tomamos las radiografías del pie sustentando el peso del paciente, las deformidades del cuerpo vertebral pueden cambiar o variar. Asimismo, a la hora de medir nuestra deformidad cifótica se va a ver alterada. El acuñamiento de la vértebra lastimada va a diferir si lo tomamos con un paciente de pie o acostado. Las patologías subyacentes de esta lesión van a limitar el valor informativo de las radiografías simples. En tales situaciones, la secuencia de imágenes de resonancia magnética nos van a ayudar mucho a detectar fracturas vertebrales osteoporóticas recientes. La resonancia magnética va a ser una herramienta sensible para diagnosticar fracturas osteoporóticas agudas, ya que hay muchas fracturas que no van a cursar con deformidad del cuerpo vertebral. Entonces, la señal de T2 en la resonancia magnética va a identificar el edema a nivel del cuerpo vertebral y con esto poder diagnosticar una fractura vertebral que de otra forma pasaría desapercibida. La que sigue, por favor. Siempre que tomamos nuestras radiografías, entonces vamos a hacer mediciones de nuestra deformidad cifótica. Tenemos que tener cuidado de no tomar el ángulo cifótico de nuestra vértebra lastimada, sino de una vértebra suprayacente, infrayacente, y realizar la prolongación de dos líneas a través de las superficies y después prolongarlas con una línea perpendicular. La intersección de estas líneas perpendiculares en su ángulo superior será la que nos dé la deformidad cifótica. Podemos hacerlos tanto en radiografías simples o en estudios especiales como la tomografía o la resonancia. La que sigue, por favor. La tomografía computarizada es un elemento que nos va a dar de mucho valor, que nos va a dar muchos tips para clasificar nuestra fractura y por ende también entender qué tratamiento debemos de realizar. Nos va a hablar mucho de la articulación facetaria que está relacionada con la presencia o la ausencia de la lesión del complejo ligamentario posterior y por ende de la inestabilidad de la fractura. La resonancia magnética se va a considerar un examen significativo para determinar entonces el plan de tratamiento, porque como ya dijimos, va a evaluar la lesión del ligamento, del complejo ligamentario posterior de forma directa, ya que al hacer en T2 una supresión de la grasa, vamos a encontrar de todas las estructuras del complejo ligamentario posterior y entonces poder diagnosticar y encontrar la lesión del mismo. Asimismo, cuando existe lesiones por pseudoartrosis y un dolor crónico en nuestros pacientes, en la señal de T2, al hacer supresión de grasa,
como lo indicó el doctor en las imágenes que él pasó, vamos a encontrar presencia de líquido dentro de la vértebra. Este líquido nos está hablando entonces de la presencia de una pseudoartrosis por una fractura previa del cuerpo vertebral no diagnosticada. La que sigue, por favor. Entonces, la resonancia magnética, vamos a ver esta imagen de la extrema izquierda en donde vemos una deformidad del cuerpo vertebral. Como hablamos, las imágenes simples de las radiografías, debido a las deformidades ya en los pacientes mayores, en ocasiones no nos va a dar toda la información que podemos encontrar. Podemos observar que hay un fenómeno de cuerpo vacío y cuando hacemos nuestro estudio de resonancia magnética ponderado en T2, observamos líquido libre en el cuerpo articular y entonces podemos diagnosticar que hay una presencia de una pseudoartrosis por una fractura antigua de este cuerpo vertebral y asimismo podemos ver las alteraciones a nivel del conducto raquídeo y la inestabilidad posterior de nuestra fractura. La que sigue, por favor. Nuevamente, en las imágenes simples podemos ver una deformidad. Las propias alteraciones de la morfología por la edad del paciente pueden limitarnos el valor del estudio simple. Sin embargo, en una tomografía nos puede hablar de la personalidad de la fractura, es decir, vamos a ver la forma de esta fractura, los diferentes fragmentos que puede tener la fractura, si los pedículos están indemnes o no, si hay pedazos de esta fractura que estén invadiendo el canal medular, la forma de las facetas, así mismo como la distancia de las mismas. Toda esta información nos va a ayudar a hacer una planeación quirúrgica de nuestro paciente para el tratamiento de la misma. La que sigue, por favor. Bien, hasta ahora ninguna de las múltiples clasificaciones que se han desarrollado desde 1960 han tenido una aceptación para clasificar las fracturas osteoporóticas, ya que algunos toman en algunos parámetros en cuenta, pero dejan otros a un lado. Schneck y colaboradores examinaron 707 fracturas osteoporóticas en un estudio prospectivo multicéntrico y propusieron una nueva clasificación morfológica. Ellos no solo tomaron en cuenta las radiografías simples, sino que también estudiaron las resonancias magnéticas y las tomografías. Y de aquí encontraron entonces 5 subgrupos. Encontraron el tipo OF, OF se refiere a fractura osteoporótica. El tipo 1 no había deformidad vertebral, entonces el estudio idóneo para diagnosticar este tipo de fracturas era la resonancia magnética al encontrar el edema a nivel del cuerpo vertebral. El tipo 2 va a tener una deformidad, ya va a tener el cuerpo vertebral una deformidad, pero va a tener una disminución en el compromiso de la pared posterior que va a ser menor a 1/5. En el tipo 3 ya va a haber una deformidad importante con compromisos distintos de la pared posterior y deformidad de la misma, mayores a 1/5 de su superficie. En el tipo 4 vamos a ver una pérdida ya de la estructura del marco vertebral, va a haber un colapso del cuerpo vertebral o una fractura tipo pinza. Y en el tipo 5 va a haber una lesión con distracción y rotación del cuerpo vertebral. La fiabilidad de este estudio de interobservadores se clasificó dentro de un capa de 0.6, lo cual le da una fiabilidad correcta. La que sigue, por favor. Pues bien, aquí tenemos las imágenes de nuestra clasificación. El tipo 1 solo con un edema vertebral sin una deformidad del cuerpo vertebral. El tipo 2 ya con una deformidad de nuestra vértebra, con una disminución de 1/5 de la pared posterior. El tipo 3 con un acuñamiento de deformidad y con un aumento más de 1/5 de la pared posterior. El tipo 4 con una deformidad y acuñamiento y con una lesión en cizallamiento o una fractura en pinza de nuestro cuerpo vertebral. Y el tipo 5 ya con un efecto de tracción y rotación de nuestro cuerpo vertebral. La que sigue, por favor. Bien, la atención de los pacientes con fracturas vertebrales en nuestros adultos mayores tenemos que incluir el manejo del dolor pronto. Si nosotros quitamos el dolor de forma pronta, nuestro paciente se va a poder mover, vamos a tenerlo el menor tiempo posible en reposo en cama y vamos a hacer que tenga una rehabilitación temprana. Estos 3 parámetros son muy importantes en el tratamiento de las fracturas del adulto mayor, ya que las prolongadas estancias en cama nos van a hacer el fenómeno de gravedad cero con los consecuentes problemas cardiorrespiratorios por las estancias prolongadas en reposo, además de la pérdida de la fuerza muscular. Especialmente en la fase temprana es necesaria una analgesia efectiva
Entonces, para poder lograr una movilización de nuestro paciente y asimismo evitar el tiempo prolongado en cama. La que sigue, por favor. Los analgésicos orales, como todos conocemos, nos ayudan a manejar el dolor. Sin embargo, en los pacientes mayores tenemos que cuidar qué vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Tenemos todas estas herramientas para quitar el dolor. En pacientes con alteraciones cardiorrespiratorias por compromiso, tenemos que tener cuidado en el uso del tramadol. Sabemos que una dosis total la podemos hacer llegar hasta 200 miligramos al día. Sin embargo, en este tipo de pacientes, el utilizar tan solo 100 miligramos al día puede tener una depresión cardiorrespiratoria de nuestro paciente y tener complicaciones importantes. Asimismo, en los pacientes que tienen alteraciones cardíacas, con problemas de hiperpresión, con problemas que tienen hipercolesterolemia o dislipidemias, el uso del diclofenaco debe estar restringido. Hay metaanálisis que nos indican la asociación del diclofenaco con estas patologías y el desarrollo de infartos cerebrales o infartos cardíacos. En pacientes con presencia de alteraciones renales y también en pacientes con alteraciones cardiovasculares, el uso del ketorolaco debe de estar restringido, ya que después de 3 a 5 días que es su uso seguro, podemos alterar la función renal y tener crisis hipertensivas o hacer insuficiencias renales agudas. Hay otros medicamentos que nos ayudan al dolor. Hay reportes de metaanálisis que nos hablan de la calcitonina, que nos ayuda mucho al dolor a nivel de las fracturas toracolumbares. Los bifosfonatos y la teriparatida también tienen estudios en donde se reporta disminución del dolor, pero no tan concluyentes como la calcitonina. La que sigue, por favor. Bien, una vez que nuestro paciente ha sufrido una fractura osteoporótica, entonces recomendamos iniciar un tratamiento farmacológico. Tenemos que no solo atender el efecto de la patología, el efecto va a ser la fractura toracolumbar. La enfermedad va a ser la osteoporosis o la osteosarcopenia. Entonces, tenemos todas nuestras herramientas de los bifosfonatos, los antagonistas de estrógenos, los receptores selectivos de estrógenos. Pasamos también por el teriparatide o por el denosumab. Cada uno de ellos con sus indicaciones precisas, pero entonces debemos no solo de tratar el resultado de nuestra patología, sino la patología en sí. La que sigue, por favor. Asimismo, tenemos que buscar una ingesta adecuada de calcio y de vitamina D. Se habla que en las mujeres posmenopáusicas de 50 años o más, tenemos que tener una ingesta de 1 a 1.2 gramos al día de calcio y una ingesta de vitamina D de 800 a 1000 unidades al día. Asimismo, tenemos que hacer mucho énfasis en que tengan un peso adecuado, que hagan ejercicios de fortalecimiento muscular y de soporte, que tengamos métodos para reducir el riesgo, los cuidados que ya hablamos de su habitación o de su baño para disminuir los riesgos de las caídas, ayudar y aconsejar a que el hábito del tabaco se retire o disminuirlo y disminuir también el exceso del uso de alcohol. Si recordamos nosotros, el tratamiento de la terapia física es muy importante en todo tipo de alteraciones en el adulto mayor. Los hombres son los únicos animales bípedos y esto se logra gracias a las curvaturas lumbares. Estas curvaturas lumbares se van a desarrollar gracias al que nosotros sostenemos nuestro peso, pero también al efecto agonista y antagonista de los músculos dorsales y ventrales, ya que si no hay este agonismo y antagonismo de esta musculatura, va a haber deformidades y no vamos a tener entonces una capacidad de marcha adecuada. De aquí que es muy importante la rehabilitación temprana en este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. Bien, el manejo no quirúrgico. Convencionalmente debemos de usar una ortesis. Hay muchas variedades de ortesis, desde las de simple de doble ensamble hasta sofisticadas. Pero nosotros tenemos que buscar que nuestra ortesis cumpla 2 criterios. Primero, que nos permita tener una hiperextensión para un control del tronco adecuado. Y la segunda es que observemos las deformidades que tenga nuestro paciente y evitar puntos de presión, lo cual le va a hacer abandonar el uso de la ortesis y con ello va a haber un aumento de la cifosis. Tenemos que tener también
que nuestra ortesis tiene que tener control tanto a nivel torácico como lumbar. Entonces debemos de escoger ortesis largas, aquellas que empiecen a nivel del ángulo escápulo-vertebral y terminen en el inicio del sacro. Una vez que el dolor agudo lo mejoramos, se aconseja que los pacientes deben iniciar con los ejercicios de fortalecimiento del núcleo para el abdomen y los músculos paraespinales. Los estudios han demostrado que los programas de ejercicios estructurados para los pacientes de edad avanzada que tienen un periodo de tiempo estos ejercicios de forma adecuada, su densidad como su fuerza, y estos estudios también han reflejado que disminuye de una forma muy importante y en gran porcentaje el riesgo de nuevas fracturas. La que sigue, por favor. En aproximadamente el 15 a 35% de los pacientes que identificamos y que sufren las fracturas torácicas no van a sanar de forma completa. Y es aquí donde nosotros debemos de intervenir. Debemos de iniciar con manejos simples y poco invasivos. La vertebroplastía percutánea es el método por el cual inyectamos cemento óseo hacia el cuerpo vertebral que está colapsado. Esto con la idea de darle un apoyo biomecánico para que no continúe con esa deformidad cifótica y ese colapso del cuerpo vertebral. La cifoplastía va a implicar entonces hacer una remodelación de esa deformidad cifótica. Esto va a ser mediante la inserción de un globo o de componentes mecánicos que funcionan como un gato para elevar ese cuerpo vertebral aplastado, y una vez que recuperamos la altura de ese cuerpo, también se inyecta cemento óseo para darle su apoyo biomecánico. La que sigue, por favor. Bien, los estudios metaanalíticos que se han hecho comparando ambos procedimientos hablan de que los dos ayudan a disminuir de forma muy importante el dolor en nuestros pacientes. Sin embargo, la cifoplastía se reporta que puede llegar a ser hasta 10 o 20 veces más caros que el procedimiento de la vertebroplastía. Y que sus colaboradores realizaron un metaanálisis de 168 estudios para comparar ambos procedimientos de seguridad y eficacia, y demostraron que aunque ambas técnicas eran comparables en términos de alivio del dolor, el riesgo de nuevas fracturas fue del 17,9 para la vertebroplastía frente al 14,1 para la cifoplastía. Habla entonces de que la cifoplastía presenta menos riesgos de una nueva fractura. Asimismo, el riesgo de fuga de nuestro cemento fue mayor con un 19,7 para la vertebroplastía, comparado con la cifoplastía de solo 7,0%. La que sigue, por favor. Bien, ¿cuánto vamos a colocar de cemento en ese cuerpo vertebral colapsado? Se habla de un porcentaje del 13 al 16% del volumen del cuerpo vertebral. ¿Qué es eso? Aproximadamente de 4 milímetros a 6 milímetros de cemento óseo. En un metaanálisis reciente, Wu y colaboradores evaluaron la seguridad y la eficacia de las intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas para las fracturas osteoporóticas. Y se consideraron 16 informes, 11 ensayos controlados aleatorizados, y observaron que el tratamiento quirúrgico fue el más eficaz para disminuir el dolor, y no se observaron diferencias significativas a medio y largo plazo en la función física y la calidad de vida de los pacientes. La que sigue, por favor. Este es un esquema. En la imagen de la izquierda de su pantalla vemos la deformidad cifótica por una fractura. Hacemos entonces una vertebroplastía, que no es más que darle apoyo con cemento óseo a esa fractura colapsada. A diferencia de la cifoplastía, no tenemos también la deformidad cifótica, introducimos nuestras cánulas, nuestras guías y posteriormente un globo. El globo levanta ese cuerpo cifótico aplastado. Cuando encontramos ya que se ha alcanzado una altura permisible, introducimos cemento y damos un apoyo biomecánico para evitar que ese cuerpo se siga colapsando. La que sigue, por favor. Sin embargo, como nos hablaron en el reporte, la cifoplastía va a tener muchos elementos que lo hacen muy caro. Si bien las mismas guías y las cánulas las tenemos que usar para realizar nuestro procedimiento, tanto de inserción del cemento, tanto de inserción de un balón para recuperar la altura de un acuñamiento vertebral, todos estos elementos en la cifoplastía lo va a hacer más caro. Aun cuando es un procedimiento percutáneo, a nivel del pedículo encontramos el canal
el canal medular que ya nos habló el doctor, con las estructuras neurovasculares, no solo a la punción la podemos dañar, sino a la colocación del cemento. El fraguado del cemento tiene elevaciones de temperatura muy importantes que pueden hacer quemaduras que lesionen de forma permanente nuestras estructuras neurológicas. Asimismo, en la pared anterior del cuerpo vertebral tenemos estructuras vasculares que podemos dañar en el realizar nuestra punción o al colocar nuestro cemento óseo. En las imágenes de la derecha vemos un cuerpo vertebral, la colocación de nuestras guías y posteriormente una cifoplastía en donde logramos tener una altura del cuerpo vertebral adecuada y después su apoyo biomecánico colocando cemento óseo. La que sigue, por favor. En la imagen de la derecha tenemos un paciente masculino de 78 años que nos refería a dolor. Encontramos en los estudios simples una deformidad, una tipo 2, sin un aumento de un quinto de la pared posterior, por lo cual realizamos entonces una vertebroplastía. Se alcanza un aumento, un levantamiento de este cuerpo vertebral adecuado. El paciente refiere una mejoría en su sintomatología neurológica, quitando el dolor, pudiendo lograr moverse y teniendo una fuerza muscular en miembros pélvicos adecuada. En la imagen inferior tenemos a un paciente con una deformidad o una fractura en tipo pinza, en el cual se realiza una vertebroplastía mal indicada. No tenemos que indicar las vertebroplastías en cualquier vértebra. Tenemos que ver qué vértebra es la dañada y en esa vértebra debemos de indicar la vertebroplastía. Aquí no está indicado por ningún modo hacer una vertebroplastía del cuerpo suprayacente y del cuerpo infrayacente. La cantidad de cemento se tiene que observar y no tenemos que tener estas fugas que pueden poner en riesgo las raíces nerviosas, el cono medular o las estructuras vasculares anteriores a nuestros cuerpos vertebrales. La siguiente, por favor. Bien, las indicaciones de nuestros pacientes geriátricos es aquellos pacientes que tienen dolores crónicos y entonces encontramos pseudoartrosis vertebrales que va a dar una inestabilidad, un déficit neurológico, un dolor que no cede a los tratamientos con analgésicos. Encontramos entonces una vértebra colapsada, una deformidad cifótica que va a requerir un apoyo mecánico mediante elementos mecánicos con una instrumentación posterior. Ataque y colaboradores postularon que la inestabilidad en el sitio de la fractura es el factor principal que causa déficits neurológicos. Ojo con esta observación, es bien interesante. Generalmente cuando tenemos déficits neurológicos en una fractura, en fracturas en adultos jóvenes, por un mecanismo de alta energía, lo primero que vamos a buscar es si algunos fragmentos se protruyeron hacia el canal lumbar y esto está provocando entonces el déficit neurológico y buscamos ampliar ese canal raquídeo. Ataque y colaboradores encontraron que el déficit neurológico no está dado por los fragmentos o por la lesión a nivel del canal raquídeo, va a estar dado por el compromiso hacia el complejo ligamentario posterior. Ellos en sus pacientes hicieron instrumentaciones posteriores largas y cortas, percutáneas y abiertas, y nunca buscaron fragmentos dentro del canal y nunca buscaron hacer una ampliación del canal o una revisión del canal, y todos los pacientes tuvieron una evolución, una recuperación neurológica adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, el manejo de las fracturas vertebrales osteoporóticas puede ser complejo debido a la fisiología alterada de la vejez, las reservas funcionales deficientes, las conmovilidades de los pacientes, la disfunción cognitiva y la multifarmacia que puede tener nuestro paciente. Luego, entonces, tenemos que evaluar todos estos aspectos y tener, entonces, una meta con nuestro paciente. Le vamos a ayudar a que el paciente se mueva, vamos a tener una mejor calidad de vida del paciente y si lo que nosotros le ofrecemos no va a ser contraproducente para su vida y su estabilidad. La presencia de los cambios degenerativos como las artropatías facetarias, las articulaciones hipertróficas, la presencia de los osteofitos y las demás deformidades presentes en un adulto mayor van a dificultar de forma técnica realizar un abordaje ya sea abierto o percutáneo para hacer una instrumentación. El reconocer los pedículas,
los pedículos y las articulaciones facetarias, con todo ese proceso deforme, con todos los osteofitos, es de un reto para todos los cirujanos el poder encontrar el sitio exacto de la inserción. En muchas ocasiones esos pedículos están destruidos por el propio problema artrósico, donde es nuestra guía para introducir los tornillos transpediculares, y esto representa problemas al realizar nuestra cirugía. La siguiente, por favor. En esta imagen de la izquierda vemos una paciente femenina de 78 años. Ella refiere un dolor, nunca encontró o dijo que se había caído, no recordaba, porque además eso pasa mucho con nuestros pacientes mayores, no recordaba haber tenido un traumatismo, sin embargo, lo único que refería era que tenía alteraciones en sus piernas. Decía ella que se le encorvaban solitas las piernas. Entonces tenía un déficit neurológico lumbar. Tenemos entonces una fractura a nivel del cuerpo vertebral de L3. Hacemos un estudio de resonancia magnética con una imagen en T2 con una supresión de grasa y entonces encontramos líquido libre a nivel de nuestro cuerpo vertebral, lo cual nos habla entonces de una fractura antigua y una pseudoartrosis, con el consecuente inestabilidad de nuestro complejo ligamentario posterior. Todo ello nos habla entonces de que es una fractura inestable que debemos de tratar de forma quirúrgica. Se hace una instrumentación corta con barras y tornillos transpediculares. La paciente recupera de forma importante la movilidad y fuerza de sus miembros pélvicos y el dolor, restaurando su vida y su calidad de vida. En la imagen de la derecha tenemos a un masculino de 80 años con una fractura a nivel de T12. Esta fractura se trata mediante una instrumentación larga. ¿Por qué larga? Porque la calidad ósea era muy mala. En muchas ocasiones, aunque contamos con tornillos transpediculares para esos huesos osteoporóticos, la fijación al cuerpo vertebral es todo un reto. De aquí que hizo un aumento de fijación con cemento óseo para tener una fijación de nuestros tornillos adecuada y tener nuestra instrumentación adecuada de nuestro paciente. La siguiente, por favor. Bien, entonces, en resumen, vamos a recomendar el manejo conservador para las lesiones tipo 1 y tipo 2, manejando el dolor, manejando ortesis adecuadas, manejando una rehabilitación temprana. Sin embargo, si por algún motivo vamos a decidir por un tratamiento quirúrgico, este debe de ser una vertebroplastía o una cifoplastía, no instrumentaciones posteriores. Para las fracturas tipo 3, tipo 4 y tipo 5, donde hay una inestabilidad del complejo ligamentario posterior, se debe de realizar una instrumentación posterior, ya sea larga o corta, ya sea percutánea o abierta. En ambos casos debemos de tener muy en cuenta que debemos de tratar la enfermedad, es decir, la osteosarcopenia y no solo la consecuencia de la misma. La siguiente, por favor. Y todo esto es para llegar a una vejez ideal. Todo lo que estamos viendo de los tratamientos y de las patologías de nuestros adultos mayores es para llegar a esta vejez ideal. Muchas gracias por su atención. Hola, muchas gracias a nuestros ponentes. Tenemos gran cantidad de comentarios y de preguntas en el chat de nuestros participantes, a los cuales agradecemos también. Algunas de ellas ya han sido respondidas por el doctor Durán. Muchas gracias. Vamos a comenzar con algunas que no han sido contestadas. Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo se puede dar la vitamina D en pacientes con más de 50 años con riesgo de osteoporosis? Bien, se habla que una vez que identificamos la lesión osteoporótica en nuestros pacientes, podemos dar nuestra vitamina D de 5 a 6 meses, seguidas de un examen de osteoporosis y entonces evaluar si debemos de continuar con la terapia de vitamina D o no. Muchas gracias. También preguntan qué analgésicos se le pueden indicar a una paciente con 93 años. La mejor analgesia para este tipo de pacientes, aunque en los últimos estudios se habla de que el paracetamol ya está considerado como un opiáceo débil, la mejor analgesia para estos pacientes también desde el punto de vista
de alteraciones gástricas es el paracetamol. Muchísimas gracias. En el caso de la enfermedad del segmento adyacente, ¿cómo se puede tratar y si se recomienda hacer una cirugía nuevamente? Bueno, no hablamos de tratamientos quirúrgicos. La enfermedad del segmento adyacente es un tratamiento posquirúrgico, postinstrumentación. Sin embargo, pues recordar que se debe de individualizar. En este caso estamos hablando de pacientes adultos mayores en donde la calidad ósea te limita un poquito la calidad de la fijación que hagas, ya sea transpedicular, generalmente lo hacemos transpedicular. Entonces debemos de evaluar de manera individualizada, y por otra parte, bueno, pues si presenta una inestabilidad importante con un déficit neurológico y un dolor persistente que no cede a las medidas conservadoras, al tratamiento farmacológico, a la terapia física, etcétera, pues sí hay que volver a hacer una revisión, ¿no? Añadiendo al comentario del doctor, tenemos que, como él bien dice, individualizar el caso. Pero si tenemos este tipo de lesiones, quiere decir que jamás tratamos el problema en sí, es decir, la osteosarcopenia. No lo tratamos y entonces seguimos con esa debilidad ósea y llevamos al paciente a una refractura o a una nueva fractura. Por eso es que tener mucho énfasis en el tratamiento de la patología que es la osteosarcopenia. Muchas gracias. También preguntan sobre algunos medicamentos en específico. La opinión de ustedes sobre el Celecoxib y el Bartolón compuesto en polvo. Adelante. Ok, Celecoxib, dentro de los AINES o dentro de los inhibidores selectivos, quizá el Celecoxib, yo limito mucho su uso por la mayor cantidad de RAMs que presenta, a diferencia, por ejemplo, del Letori. Entonces, casi no utilizo yo Celecoxib. En estos casos de inhibidores selectivos, la menor dosis, había por ahí una presentación de Tori de 45 miligramos hace algunos años. Entonces, yo prefiero usar en pacientes seniles, estamos hablando de pacientes adultos mayores, perdón, que tienen atrofia de la mucosa gástrica, que están polimericados, que tienen una serie de problemáticas muy importantes. Prefiero limitar el uso de los AINES, del que sea, y darlo al menor tiempo posible, por ciclos cortos, la menor cantidad posible. Sumando el comentario del doctor, en una revisión de los europeos, de los alemanes, ellos ya pasaron, nosotros teníamos como consideración a nivel de trauma, del manejo de trauma, los opiáceos como un buen elemento o el elemento de inicio para el manejo de dolor por lesiones de alta energía. En los pacientes adultos mayores, y hablando de esta patología, los alemanes utilizan metamizol y paracetamol, y ellos hablan de una analgesia muy buena, con efectos adversos mínimos. Muchas gracias. Tienen en el chat muchísimas felicitaciones, los felicitan por las ponencias, les agradecen. Muchas gracias. Les vamos a enviar a todos el chat. Una última pregunta de la doctora Nidia. En pacientes con riesgo de osteoporosis, ¿el calcio se indica diario o por tiempo indefinido, o si hay algún esquema para indicarlo? Nuevamente hay que individualizar los casos. Si es un paciente renal, no podemos darle calcio por su función renal. Algunos hablan de la función renal y del porcentaje de que todavía hay de excreción o de trabajo renal. Sin embargo, la mayor parte hablan de que en estos pacientes renales no debemos de utilizar el calcio. Los pacientes con problemas osteoporóticos debemos de llevar tanto la vitamina D y el calcio con un estudio de densidad. Generalmente se hace a los 6 o 8 meses o al año, y de ahí partimos para seguir indicando el calcio o retirar. Muchísimas gracias, doctores. Gracias a los participantes. Gracias a Italmex por permitirnos estas sesiones. Ya se pueden despedir. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias por la atención. Saludos. Hasta la próxima.